Buenas noches, Dios le bendiga. El propósito, verdad, de esta semana es elevar nuestra oración a nuestro Dios. Que todos tengamos siempre un mismo pensamiento, un mismo sentir, para que nuestra oración pueda llegar hasta el atrio de nuestro Dios. Ese es el propósito. El propósito es de que todos nos unamos en oración. En esta oportunidad vamos a meditar, es una corta meditación. Vamos a meditar acerca de la historia de un rey y una persona lisiada. Una persona que no podía valerse por sí mismo. Tal vez nos ha pasado alguna vez que no podemos conciliar el sueño. Estamos en la cama dando vueltas, nos retorcemos de un lado para otro y no podemos dormir. Esa fue una de esas oportunidades que le pasó a este rey. La noche llegó y él no podía conciliar el sueño y estaba dando vueltas en su cuarto, se sentaba en su cama, me imagino, y no podía conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque él se le había venido a la mente algo que había hecho con su amigo, un pacto que había hecho con su amigo. Y decía, pero hasta ahora no he podido hacer nada por mi amigo. Este es el rey David y Jonatán. Vino a su memoria del rey el pacto que había tenido con Jonatán, cuando ellos era el mejor cuñado, ¿verdad? Porque se llevaban muy bien. Dice la Biblia que se veían como hermanos. Se amaban tanto, era tanto el amor que tenían, que David le dijo, mi dolor va a ser tu dolor, Jonatán. Mi tristeza va a ser tu tristeza. Mis victorias van a ser tus victorias. Ese era tanto el pacto que habían hecho y a David se le vino a la memoria y dijo, yo no he podido hacer nada por mi amigo. No he podido hacer nada hasta el momento. Y la historia empieza en 2 de Samuel 9. 2 de Samuel 9. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Eso lo preguntó el día siguiente cuando se levantó y ya todos los súbditos estaban reunidos y dijo, ¿hay alguno aquí que conoce de la familia de Saúl o de la familia de Jonatán que ha quedado hasta el momento? De repente entre todos aparece y dice, oh sí, una persona llamada Siba. Aquí tenemos a Siba que él trabajó con Saúl en su reino y él sabe, él conoce a alguien. Aparece Siba y dice, sí, yo conozco a una persona. Jonatán tuvo un hijo. Y entonces el rey le dice, ¿y dónde está? ¿Dónde está este muchacho? Yo quiero que lo traigan. Entonces, Siba viene siendo tipifica como el Espíritu Santo. Siba ahora le encomiendan algo que tiene que traer, él tiene que buscar, tiene que convencer. No era fácil para Siba llegar a ese momento y poder convencer a ese muchacho que no podía valerse por sí mismo, estaba tirado en la tierra. Y entonces dice el rey, entonces envió el rey David a Siba y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Este muchacho había llegado, lo habían llevado a un lugar donde era solamente tristeza, donde solamente era dolor.
Lodebar era un lugar donde nadie podía entrar. O sea, ¿por qué? Porque era un lugar donde no había bullicio, era silencio. O sea, un lugar de no palabra, donde había dolor, una tierra sin sueño, una tierra de tristeza, una tierra de dolor, una tierra de maldad, una tierra de pavor. A ese lugar había llegado el muchacho, el hijo de Jonatán, cuando él no debió haber llegado a ese lugar. ¿Por qué? Porque ese muchacho era hijo, era nieto del rey Saúl, hijo de un príncipe, por lo tanto él era príncipe. Pero ¿por qué fue que este muchacho fue a llegar a ese lugar? Él no nació en ese lugar, sino que él nació en el reino. Él nació en el reino, pero lamentablemente lo llevaron a un lugar donde la tierra era árida, donde él no podía valerse por sí mismo. Y la historia la encontramos en el versículo, la lectura bíblica en 2 Samuel 4:4. Aquí empieza el dolor de este muchacho, de este niño. Cuando él tenía 5 años, su papá y su abuelo murieron en un combate. De repente esa mañana llega alguien a tocar la puerta y le dice: Saúl y Jonatán han muerto. Entonces la señora que cuidaba al niño, la nana, le dio pena que llegaran y que mataran al niño. Ella lo agarró, no le dio tiempo ni siquiera de llevar la leche real, ni de buscar la mejor pañalera que tenía el niño en ese momento. No le dio tiempo de nada. Ella agarró al niño y lo envolvió en una sábana y sale corriendo. El versículo dice que sale corriendo, pero tanta era la prisa de la nana que iba corriendo y se cae. Y el niño se cae a la tierra. Y de ahí empieza el dolor para este niño. En un solo día ha perdido al abuelo, ha perdido al papá. Ahora él queda lisiado para el resto de su vida. Él queda lisiado, él queda con unas heridas tan grandes y fue llevado a ese lugar. Por eso es de que él aparece en Lodebar, un lugar donde nadie llegaba. Por eso no lo pudieron encontrar. Perdió lo que tanto él hubiese querido tener. Cuando él era niño en el reino, él jugaba en el reino, se sentaba donde se sentaba Jonatán, se sentaba donde se sentaba su abuelo Saúl. O sea, él tenía la estirpe de realeza. Pero lamentablemente lo llevaron a una cueva donde nadie lo podía sacar. Pero Siba, que tipifica el Espíritu Santo, fue y lo convenció de salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque ahora David quería bendecirlo. Quería darle ese apoyo que tanto él le había prometido a su papá cuando eran amigos. Cuando él le dijo: tu dolor será mi dolor, tu tristeza será mi tristeza, porque yo te amo tanto. Era un amor tan grande el que le tenía. Y así es Dios con nosotros. Muchas veces nosotros nos olvidamos de que Dios ha dado su vida por nosotros. Jesucristo dio su vida por nosotros y vamos nosotros a buscar otros lugares.
Nos vamos por otro rumbo cuando nosotros deberíamos estar en el lugar donde hemos crecido. Somos hijos de aquel Rey de reyes y Señor de señores. Muchas veces decimos, nos salimos, ¿por qué? Porque alguien que salió corriendo y me llevaba me botó. Muchas veces confiamos en el hermano, confiamos en el amigo más cercano, cuando deberíamos de confiar en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no nos va a fallar. Cuando confiamos en el hermano, nosotros estamos olvidando de que tenemos una misión. La misión es de predicar el evangelio, de buscar a aquel que está en aquella cueva, de buscar a aquella persona que está perdida. Esa es la misión. Cuando nosotros nos olvidamos de cuál es la misión que Jesús nos ha encomendado, vemos excusa y decimos, alguien me votó. O alguien confía en esta persona y me votó. Entonces vemos en nuestra vida muchas cicatrices y esas cicatrices nos hacen volver al pasado. Nos hacen que nosotros volvamos otra vez a aquella cueva de donde fuimos a salir, donde fuimos sacados. Pero recordemos de que Jesucristo vino, no se puso nada en la mano y nos fue y nos sacó de esa cueva. ¿Por qué? Porque solamente Él puede llegar hasta los lugares más negros de la vida de nuestro corazón. Solamente Jesús tiene ese poder. Y si nosotros no nos dejamos tocar por ese poder que solamente Jesucristo tiene, no vamos a poder. Cuando llegaron a buscar a este muchacho, cuando Siba llegó a buscar a este muchacho, llegaron todos los carruajes del reino, todos los carruajes del rey, y entonces entra Siba y dice, entra con toda la gente que llevaba, al lugar donde nadie había podido entrar antes. Él se fue buscando de casa en casa, de lugar en lugar, a ver dónde estaba el muchacho lisiado. Y de repente lo encuentra en una cueva. De repente lo encuentra y él lo reconoce, aunque ya había pasado mucho tiempo. Él lo reconoce y le dice, el rey te mandó a llamar. Y le dice, ¿cómo es posible que el rey me esté llamando? ¿Cómo es posible que el rey me esté llamando? A lo mejor me quiere matar. O sea, él no creía que el rey lo quería bendecir con lo que le había prometido a su padre. Él trató de convencerlo hasta que lo convenció de salir de esa cueva. Y esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque él no quería salir de ese lugar donde había llegado. Él pensaba que ese era el lugar donde a él le correspondía estar, mientras el rey lo esperaba en el reino. Llega el momento, lo convence, lo suben al carruaje y se lo llevan. Cuando llega al reino, él se postra ante el rey y le dice al rey que cómo era posible que ahora, porque él mismo dice, vamos a ver el versículo 8. Y dijo, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Así se creía él cuando estaba en la cueva, como un perro muerto. En el Medio Oriente, una persona o un perro no vale nada. Un perro no vale nada. Es más, si está muerto no existe. Imagínense él, así se creía, como un perro muerto. Una persona que no valía para nada. Y entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa,
yo lo he dado a su Hijo, de tu Señor. Cuando esta persona sale de esa cueva y llega al reino, él es bendecido con todo lo que a él le tocaba tener. Porque él se había olvidado cuál era la misión de él, de estar. Él tenía que pertenecer al reino. Ojalá que esto no nos pase a nosotros. Y esto le pido mucho a Dios que siempre me guarde, que no me pase. ¿Por qué? Porque yo creo en un Dios que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese creo yo, y ese es mi Padre. En Él he creído yo, porque yo sé que Él me va a bendecir. Él me va a bendecir, o me está bendiciendo. ¿Por qué? Porque Él me sacó de esa cueva donde antes estaba. Él me sacó de ese lugar. Entonces, ahora, por eso le doy gracias a Dios. Y esperamos de que esta semana para nosotros sea una semana de reflexión, que podamos reflexionar en nuestra vida, qué hemos hecho en favor de nuestro Dios. En qué hemos invertido lo que Dios nos ha dado para que podamos llevar las noticias, las buenas noticias que Dios nos está dando a nosotros. La misión del cristiano sea siempre de predicar el Evangelio, y de llegar a lugares donde nadie puede llegar más que solamente el Espíritu de Dios. Para terminar, cuando llega a la mesa, el rey le dice, ahora tú te sentarás en la mesa del rey. Ahora tú te sentarás en la mesa del rey. Vas a tener la vestimenta del rey. Vas a comer la comida del rey. Él se sentó a la par de los hijos del rey. Pero había algo más todavía. Él era lisiado, él no podía valerse por sí mismo. Cuando se sienta a la mesa, sus pies se le miraban torcidos. ¿Por qué? Porque él no podía caminar. Él no podía caminar. Cubren la mesa con un mantel. Ese mantel es la gracia de Dios para nosotros. Yo no sé si alguna vez nosotros fuimos lastimados, si alguna vez la vida nos ha dado golpes. Yo siempre tengo en mi vida me pasó algo cuando yo era pequeñito y siempre solamente mi esposa me conoce. Tengo una cicatriz aproximadamente de pie y medio en mi cuerpo. Este muchacho tenía una cicatriz que llevaba por toda su vida. Pero solamente la gracia de nuestro Dios puede cubrir las heridas que el enemigo ha hecho en nuestra vida. Solamente, pero para eso nosotros tenemos que confiar en Él. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos. Si hemos pasado el mar nadando, no vamos a ahogarnos ya saliendo a la playa. Que Dios pueda ayudarnos, que Dios pueda darnos esa fuerza que necesitamos para que podamos salir adelante y predicar ese evangelio del reino.